Continuamos con la serie de videos sobre consideraciones en la manipulación de familias. En este caso, comportamiento de las mismas. Cuando iniciamos en Revit, tenemos la necesidad de buscar familias para nuestros proyectos. Pero bueno, hay casos que también debemos crearlas. Pero luego de un tiempo pensamos, ¿se pueden proteger las familias que compartimos? Bueno, la respuesta ante eso es sí. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Realmente las técnicas que voy a mostrar ahora darían a entender un proceso de protección, pero realmente es para que comprendas por qué una familia tiene unos comportamientos específicos, ¿sí? Como, por ejemplo, este primero. En esta primera vamos a mostrar que no vamos a poder borrar geometría o copiar geometría dentro de esta familia que voy a mostrar ahora. Así que la voy a seleccionar y voy a dar en editar familia. Una familia que hemos visto en anteriores videos, pero si yo selecciono ahora una geometría, van a ver que no puedo ni copiar, ¿sí? Ni reflejar, ni tampoco voy a poder suprimir, ¿sí? No lo vamos a tener disponible. Así que, ¿por qué tenemos esta particularidad? Bueno, la realidad es que lo que tenemos que hacer, y ahora voy a hacer un ejemplo con una familia nueva, es que hay una realidad con respecto a cómo un usuario crea una familia. Recordemos lo siguiente, voy a cerrar esta familia. Cuando nosotros hacemos una nueva familia, por ejemplo, en este caso voy a usar modelo genérico métrico, estoy arrancando desde, obviamente, una plantilla familia. Voy a dar en abrir. Supongamos que el usuario crea una geometría. También puede poner un texto. Y vamos a guardar esta familia. Voy a ir a archivo, guardar como familia. En este caso voy a poner ejemplo 1. Bien, supongamos que yo creé toda mi familia y no sé por qué motivo deseo protegerla para que nadie la edite. Bueno, yo voy a cerrar esto. Si yo ahora vuelvo, ¿sí?, a mi escritorio, voy a encontrar obviamente esta familia. Le voy a cambiar el nombre y voy a cambiar la extensión a FRFT. ¿Sí? Me sale esta advertencia, si voy a poner que sí, y voy a volver a Revit. Entonces, cuando hago otra vez una nueva familia, voy a buscar directamente esta de acá, ¿sí?, y le voy a dar en abrir, porque creo una nueva familia. ¿Qué pasa? Ahora, como creé una familia, ¿sí?, la que estuvimos viendo recién, le cambié la extensión y la vuelvo a generar, la toma Revit como si fuesen elementos de plantilla. Entonces, ahora este elemento no lo voy a poder copiar, ¿sí? A este obviamente lo voy a poder editar el texto, pero no lo voy a poder copiar ni borrar. Entonces, ¿qué sucede cuando hago una nueva geometría dentro de acá? Sí, esta sí, la nueva se va a poder tranquilamente copiar, ¿sí?, suprimir y demás. Pero esta ya no. Entonces, de cierta forma, cuando ustedes encuentran una familia en internet que tiene estas propiedades, significa que realmente la familia original fue modificada con este proceso y hace inutilizable esta geometría. Así que bueno, hay que evaluar si realmente nos sirve una familia con estas características. La realidad, yo les recomendaría que dejen todo editable, ¿no? Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Parámetros no visibles. Veamos esta familia. Si yo la edito, vamos a editarla. En planta van a ver que hay un parámetro que se llama distancia lateral. Si vengo acá a los parámetros, van a ver que, bueno, distancia lateral es un parámetro de ejemplar. Ahora, si yo vuelvo al proyecto, van a ver que acá no se encuentra, ni tampoco se va a encontrar acá. Eso significa que realmente esta familia tiene un parámetro. Ese parámetro es un parámetro compartido. Si volvemos un segundito a la misma, vengo a los tipos y doy acá en el lápiz, voy a descubrir que es un parámetro compartido. Pero que sea un parámetro compartido no significa que no se pueda ver. Lo que ha sucedido es que alguien ha hecho un paso más. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Volvemos a nuestra familia. Esta familia. Y lo que voy a hacer ahora simplemente es crear un parámetro
que puede ser, por ejemplo, un parámetro de texto. Ahora, vengo, por ejemplo, a los parámetros de aquí y voy a poder crear, por ejemplo, un parámetro nuevo. Por ejemplo, un parámetro nuevo puede ser, en este caso, vamos a inventar uno que se va a llamar texto. ¿Sí? Entonces, este parámetro texto, obviamente es un texto, puede ser de tipo de ejemplar, no varía, pero lo voy a hacer a partir de un parámetro compartido. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que comprendan es que primero lo voy a crear y segundo, acá le vamos a poner un valor que va a llamarse Autodesk. Entonces, yo ahora quiero que este parámetro que ustedes están viendo, que es de texto, ¿sí? Esté, por ejemplo, oculto dentro del proyecto, o sea, dentro, digamos, de esta familia, cuando yo la cargo en el proyecto. Y a su vez también quiero que no se pueda editar. Entonces voy a hacer dos ejemplos. ¿Sí? Uno va a ser el texto Autodesk y otro va a ser otro nuevo, ¿sí? Que en este caso va a ser distancia lateral nueva. Y va a ser una longitud. Entonces esta es la distancia, lo vamos a hacer por ejemplo que sea de 1 metro acá, así que vamos a ponerlo 1 metro. Entonces, supongamos que tengo un parámetro específico de texto que quiero que esté siempre oculto, ¿sí? En un caso y en otro que no se pueda modificar. Ahora, supónganse que yo quiero hacer este procedimiento que le estoy mencionando. Entonces voy a poner aceptar y voy a ir directamente a la parte de gestionar y vamos a ir a lo que son los parámetros compartidos. Acá me va a indicar que me está faltando una ruta, porque realmente quiero hacer que me está faltando, así que voy a poner video Autodesk, voy a poner cerrar, y voy a crear un parámetro, o sea, un TXT que va a tener los parámetros compartidos. Voy a poner crear, voy a dejar ese nombre y guardar. Siguiente, voy a crear un nuevo grupo, porque no puedo crear un parámetro compartido si no tengo un grupo disponible. Voy a dar en nuevo, y acá voy a poner tips y trucos. Simplemente ese va a ser el grupo. Ahora, voy a crear un nuevo parámetro. ¿Sí? Este sí va a ser distancia lateral, como están viendo. Y otro va a ser otro parámetro nuevo, que se va a llamar Autodesk. Este caso va a ser un parámetro de texto. Y aceptar. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, tenemos en parámetros compartidos esta ruta. Eso no quiere decir que dentro de esta familia los esté utilizando. Todavía no. Por eso quiero volver ahora al escritorio. Y lo que voy a hacer ahora es el paso incorrecto. O sea, voy a abrir este archivo. Y quiero que comprendan lo siguiente. Esto se puede abrir con distintos elementos. ¿Sí? Yo estoy abriendo con un bloc de notas. Pero quiero que comprendan acá un dato muy importante. Acá dice que no se tiene que editar manualmente. Entonces, cuando ustedes encuentren una familia que va a tener las propiedades que les voy a estar mostrando ahora, es que algún usuario hizo estos procesos. Realmente no los recomiendo, pero tienen que entender este comportamiento. Entonces, dentro de lo que es proteger, utilizan este proceso, pero altamente no recomendable. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay parámetros. ¿Sí? Este es el parámetro número 1, que era un texto de Autodesk. Y el segundo era distancia lateral, ¿sí? Que es una longitud. Entonces, primero que nada, tenemos que comprender que cuando nosotros tenemos estos valores de 1 y 0, representan algo. Ese algo es un sí y un no prácticamente. Entonces, cuando nosotros vemos esta hilera compuesta por 4 números, al igual que estos, el número segundo, ¿ven? Este o este, representan la visibilidad, ¿sí? La visibilidad de ese parámetro. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, deseo que distancia lateral no lo pueda ver el usuario, modificaría este valor. El segundo valor, que era un 1, lo pasó a 0. ¿Sí? Y o sea, no va a ser visible. Y el otro, que era Autodesk, no quiero que sea modificable, que nadie pueda modificar la palabra Autodesk. Entonces, a lo que es el tercero, si voy a querer ser no visible, pondría acá 0, pero en este caso voy a poner 0 en este caso, en el tercero. ¿Sí? Entonces, este hace indicación a este punto. ¿Sí? Si puede ser modificable por el usuario. Entonces, lo guardo.
vuelvo al archivo de Revit y ahora vengo a sus parámetros y lo que es distancia lateral, tengo que darle en el lápiz para seleccionar un parámetro compartido que es distancia lateral. Puede ser que lo pongamos de ejemplar, pero no va a importar porque en realidad no lo vamos a estar viendo ahora. Y este otro le vamos a dar en el lápiz y vamos a seleccionar un parámetro compartido y en este caso es Autodesk. Perfecto. Fíjense ahora que se ha puesto en gris como bloqueado. Significa que yo no le puedo, digamos, editar este valor. Esto es una forma como que ahora va a ser visible en el proyecto, pero no va a ser editable. Vamos a poner aceptar y lo voy a cargar ahora en el proyecto. Más allá que no le puse ningún nombre, notemos lo siguiente. Distancia lateral no va a figurar ni acá ni acá. Y Autodesk va a estar bloqueado. Otra forma, obviamente, de bloquear parámetros no es haciendo estas modificaciones del bloc de notas, sino, por ejemplo, si yo quisiera que distancia lateral sea siempre un valor fijo, voy a crear un nuevo parámetro para hacer otro más. Voy a hacer otra distancia. Vamos a poner un parámetro de ejemplar. Vamos a suponer que le pongo acá 1 metro. Con fórmula también lo podría estar bloqueando. Pero, de igual forma, no va a ser modificable, digamos, dentro del proyecto, pero yo puedo editar esta familia y modificarlo, ¿sí? Al igual que distancia lateral. En este caso yo abro la familia y lo puedo modificar. Pero comprendan que es una actitud bastante incorrecta estar haciendo esos pasos de editar ese bloc de notas. Así que voy a cargar ahora la familia. Sobreescribo todos los parámetros. Y ahora, distancia, otra distancia está bloqueado, ¿sí? Porque obviamente hay una fórmula que bloquea por ese valor. Ahora, un dato más, ¿sí? Para cerrar este punto, es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una cota, y a esa cota le ponemos un parámetro, como por ejemplo, otra distancia, quiero que comprendan que acá aparece un candado. Entonces, a veces los usuarios confunden que el parámetro bloquear es como bloquear de que no se pueda editar. Lo que quiere decir es que está bloqueado su distancia, digamos. Pero esa distancia no está relacionada, digamos, a una condición, ¿sí?, de su edición. Quiero mostrarlo ahora, ¿sí? Yo voy a poner bloquear ahora, en este caso, aceptar, y se bloquea, lo que quiere decir ahora que este está con un candado. Obviamente, ¿por qué se usa esta propiedad? Bueno, normalmente cuando nosotros trabajamos, voy a editar voy a quitar este valor. Ahora, yo puedo quitarle de acá, obviamente, la opción del candado, los desbloquea, pero normalmente nosotros lo utilizamos cuando queremos que otro valor se mantenga como constante. Entonces, supónganse que ponemos una cota acá. Esta la voy a usar con distancia lateral. Entonces, puede pasar que obviamente aparezca otra condición más. Voy a crear otro plano de referencia más. Y para garantizarnos nosotros de que un valor, ¿sí?, voy a crear el último valor, o sea, última distancia, parámetro de tipo de ejemplar. Entonces, puede ser que distancia lateral se reduzca, pero yo quiero mantener por las dudas que esta condición siempre se mantenga en 760. Entonces, una opción para eso es bloquearlo, ¿sí? Entonces, cuando yo venga a distancia lateral y le ponga 500 unidades, perdón, vamos a poner en 1000. Distancia lateral, que era la del medio, ponemos 500 unidades, ponemos aceptar, ¿sí? Entonces, esta medida se mantiene. Obviamente hay situaciones donde se va a mantener, pero es bueno saber que cuando uno edita una familia, si reconoce que eso está bloqueado, digamos, de cierta forma, es que mantiene una relación con otros elementos, ¿sí? Bien, pasemos a otro ejemplo más. En este caso, quiero volver al proyecto y vamos a pasar a otro. En este caso, un sabías qué, porque, digamos, cuando nosotros trabajamos con vegetación, vamos a masa de emplazamiento y ponemos un componente de emplazamiento, vamos a descubrir que, por ejemplo, las vegetaciones, ¿sí?, la categoría vegetación, tiene un valor como altura que podemos modificarlo a 6 metros, por ejemplo, o lo que fuera, y cambie, como si estuviera parametrizado todos sus aspectos. Pero la realidad es que esta categoría responde directamente
a que cuando uno cambia el valor, ¿sí?, de una altura, proporcionalmente se va a ser modificado, ¿no?, este elemento. Entonces, acá viene algo interesante. Entonces, podemos utilizar este comportamiento que tiene la categoría vegetación, por ejemplo, para crear, obviamente, un elemento como un logo. Pero yo no quiero computar ese elemento de este logo de Autodesk, por ejemplo, como vegetación. Necesito que sea otra categoría. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que un elemento como este, modelo genérico, venga a editar tipo y le ponga, por ejemplo, 3 metros o 2 metros y se vea modificado, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora ese ejemplo. Para eso, yo voy a abrir una familia que tengo prehecha para habilitar un poquito el proceso. Esta de acá. Bien. Esta familia que tengo acá es una familia de vegetación, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente fuimos a nueva familia, perdón. Vamos a nueva familia. Y en este caso utilizamos vegetación, ¿sí? Yo lo voy a hacer ahora al paso, le voy a dar en abrir. Y en una vista frontal, por ejemplo, un alzado frontal, se ha creado una instrucción o geometrías que pueden ser textos también para crear el logo, ¿no? En este caso, este de aquí. Entonces, una vez que uno hace este elemento, que obviamente puede tener una medida distinta, acá puede medir 30 centímetros, 1 metro, no importa. Lo que vamos a hacer es que si yo la cargo directamente a esta familia, ¿sí?, como tal, o sea, pienso que así está bien, y la cargo en el proyecto, voy a sobreescribir la versión existente, y voy a ir a componente para colocarlo. Vamos a buscarla acá un segundito. Acá la tengo, entonces, uno piensa que, bueno, es vegetación, y en editar tipo aparece un dato de altura, yo pongo 5 metros, y no cambia nada. ¿Por qué? Porque hay que hacer otro procedimiento más. Entonces, una vez que ustedes tienen, vuelvo a esta familia, la geometría realizada, lo que tenemos que hacer es, esta familia, la primera de vegetación, la vamos a cargar en otra familia de vegetación. Eso es muy importante. Entonces yo le voy a cargar ahora en el proyecto de esta familia que hice con ustedes recién. Y la voy a colocar acá. Entonces, esta va a ser la familia número 2, ¿sí?, de vegetación. Entonces, la vamos a guardar primero antes de seguir avanzando. Y la voy a guardar con este nombre. La número 2. ¿Sí? Acá le voy a poner versión 2 por las dudas. Ahí está. Entonces, muy importante, hay que seleccionar esta familia, editar tipo, y asociar el parámetro altura, que ya venía por defecto, asociarla con el nuevo que ya viene también en la familia de vegetación. Así que estos parámetros no los hemos creado nosotros, simplemente los asociamos, ¿sí? Tercer paso, voy a crear ahora la última familia, que va a ser una familia de modelo genérico, ¿sí? En este caso, modelo genérico métrico. Voy a dar en abrir, vuelvo a mi familia, la familia número 2, y le voy a cargar ahora en esta familia, que es la de modelo genérico. La colocamos donde corresponda, ¿sí? Y ahora lo que tendremos que hacer, sí, que esta familia, editar tipo, y el parámetro altura, sí voy a necesitar crearlo, ahora sí. Un parámetro que puede ser de ejemplar. Y le voy a guardar. Esta va a ser la versión 3. Entonces, ¿qué sucede ahora? Va a ser categoría modelo genérico u otra categoría que yo necesite. La voy a cargar en mi proyecto. Obviamente ahora está con 6 metros de altura. Pero fíjense que obviamente esto lo podemos ir modificando a 1 metro o lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos obtener logos o carteles para nuestros proyectos de una forma sencilla. Ahora, ¿por qué modelos genéricos? Porque bueno, también con modelos genéricos podemos utilizar algo que son las piezas de fabricación. Entonces yo selecciono este elemento y tengo habilitado, por ejemplo, piezas para la opción de crear piezas. Perdón, dije piezas de fabricación porque es otra herramienta que realmente utilizamos en MEP, pero son piezas estas. ¿Qué hace esto? Bueno, descompone el elemento, ¿sí? Entonces, cuando hago esta operación, obviamente lo voy a explicar para otras herramientas, pero cuando descompongo, yo ahora podría seleccionar, por ejemplo, uno de estos elementos y darle en excluir. O podría seleccionar, por ejemplo, la letra A
y darle acá en mostrar pinzamientos de forma. Entonces cuando hago esta operación, no estaría haciendo realmente cosas importantes, pero estoy como descomponiendo eso. Pero si ahora yo quiero volver a ver mis elementos como tal, lo que ha pasado es que en esta vista 3D automáticamente al crear una pieza ha cambiado la visibilidad de piezas y yo lo puedo pasar ahora a mostrar original. Entonces vuelvo a ver la familia como tal, ¿sí? Pero cuando vuelvo acá puedo poner piezas y veo lo que había sucedido anteriormente. Ahora, esto, ¿sí?, de las piezas realmente se utilizaría, digamos, en elementos como muros, suelos, cubiertas, bordes de losa, por ejemplo, hasta armazones estructurales, pilares estructurales. Bueno, hay varias categorías que podemos hacer esas operaciones. ¿Por qué haríamos eso? Bueno, porque podemos seleccionar, por ejemplo, un muro con varias capas, darle en crear piezas y ahora cada una de estas piezas nosotros podríamos, ¿sí?, darle otra vez en modificar sus pinzamientos y cambiar una capa que baje, ¿sí?, se reduzca o dividir una pieza, o sea, generarle operaciones geométricas de sustracción para que este elemento tenga otro comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? He comentado que podemos hacerlo con muros, pero acá tengo un muro apilado. Entonces, este no lo tiene. Pero, si yo selecciono con Tab, puedo seleccionar uno de los muros internos y sí descomponerlo por pieza. Así que hay veces que no solamente tenemos que seleccionar de una forma específica un elemento, ¿sí?, con solo clic, sino a veces tenemos que usar Tab, obviamente, para hacerlo modificable. Así que bueno, continuaremos ya en otros próximos videos, pero lo que más importa es que si te sirvió este video o tienes dudas, puedes dejar los comentarios tanto en este video como en el foro de Revit y Navisworks de BIM 360 en español, ¿sí? Así que espero que te haya gustado este video y hasta la próxima.